Quiero comenzar haciendo una pregunta, hermanos. ¿Para qué están puestos los semáforos? Pero hermano, yo con gafas acá no escucho. ¿Para qué? Ajá, vamos a ver. Hermana Noraima, ¿para qué? Para prevención. Adiela, decías, para evitar accidentes. Muy bien. ¿Para qué más están puestos los semáforos, hermanos? Muy bien. Exactamente. Entonces, en pocas palabras, hermanos, los semáforos están puestos ¿para qué? Para conservar el orden. ¿Para qué están puestas las señales de tránsito? Igual, ¿cierto, hermanos? Prevenir, para guardar el orden. A todos nos gustan los semáforos, a todos nos gustan las señales de tránsito, a todos nos gustan que nos coloquen allí normas. ¿Sí o no, hermanos? La pregunta, no estoy diciendo que si son necesarias, no. Estoy diciendo que si a todos nos gustan, especialmente cuando vamos de afán y vemos un semáforo en rojo, ¿qué decimos? ¿Para qué ponen esos semáforos, cierto? O sea, no siempre nos gustan los semáforos, no siempre nos gustan las normas de tránsito. Esta semana que fui por allá a un pueblito y entonces yendo del Zulia hacia adelante están arreglando la vía. Entonces paran un carril por un buen rato y luego dan vía y paran el del sentido contrario. Y ahí pues los de adelante éramos motorizados los que íbamos, ¿no? Y más de uno estaba molestos, casi me contagian, hermanos. Menos mal que no lleva mucho afán. Casi me contagian. Es decir, lo que quiero decir con esto, hermanos, es que aunque las normas, aunque los semáforos y aunque las señales de tránsito, todo esto está colocado para guardar el orden, sin embargo, hermanos, no a todos, en un momento dado, no a todos nos gustan las normas de tránsito. Y las normas, todas las señales. ¿Hacia dónde voy, hermanos? ¿Hacia dónde voy? Resulta que hablando de la familia como tal, de la institución familiar, Dios ha colocado ¿qué? ¿Qué ha colocado? Normas, señales. Dios dice, bueno, prohibido voltear aquí, ¿cierto? Prohibido. Dios dice, siga derechito por acá. Es decir, en la palabra del Señor encontramos las normas. La pregunta es, ¿nos gustan siempre esas normas, hermanos? Todo el tiempo decimos qué bonitas son las normas de Dios para la familia. Por ejemplo, Dios dice a los varones, maridos, amad a vuestras esposas. Pregunto, hermanos, ¿a todo el tiempo nos gusta amar a nuestras esposas? A ver, varones, respondan. No les dé miedo con las esposas, que ellas son evangélicas. ¿Sí nos gusta? Bueno, hay un hermano, dicen por ahí que entre 100 ninguno y entre 1001, ¿no? Nos gusta siempre amar a nuestras esposas, hermanos. ¿Qué dice Jairito? El hermano dice que no. Hermano Luis Pérez, nos gusta siempre amar a nuestras esposas. ¿Sí? Está la hermana novia. La hermana novia lo tiene entre ojos, hermano. No diga lo contrario, ¿no? Diga que sí. Hermano Dimas, ¿nos gusta amar? No siempre, hermanos. No siempre nos gusta amar a nuestras esposas. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué debemos hacer con ellas, hermanos? Amarlas. Porque resulta que el amor no es por gustos. El amor es ¿qué? Decisión, hermanos. Yo no amo a mi esposa porque siempre me gusta amarla, porque siento el deseo de hacerlo. No. Yo la amo porque Dios me dice que la ame. Volvemos la moneda. Hermanas, ¿es fácil someterse siempre al esposo? ¿Noraima qué dice? No. ¿Qué dicen las demás hermanas? ¿Es agradable, es fácil someterse al esposo? Las únicas que dicen que sí son las novias y las solteras. Dice, eso es yo cuando me case yo me someto facilito, ¿no? Eso es breve la vuelta, dicen por ahí, ¿no? Someterse uno es fácil. Pero estoy hablando a las hermanas que ya tienen un esposo. ¿Es fácil? Hermanas, no. No siempre es fácil, hermanas, someterse a los esposos, porque muchas veces somos ¿qué? Injustos, no siempre somos sabios, a veces somos hasta
demasiado ¿qué? Áspero, ¿cierto? No es fácil. Pero pregunto, hermanos y hermanas, ¿la Biblia ordena, hay alguna señal en la Biblia que ordene someterse al marido? Obviamente que sí. Y así sucesivamente, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Dios en su palabra estableció normas para la familia, estableció normas para el hogar, pero no siempre esas normas nos gustan, hermanos, no siempre nos agradan. Y así lo podemos aplicar en todas las esferas de orden, hermanos. Por eso, como estamos hablando acerca de un peligro, de una amenaza que se llama anarquismo, ¿sí? Entonces vamos a mirar ahí, entonces el anarquismo, hermanos, una amenaza contra la institución familiar. Volviendo al ejemplo de los semáforos, ¿qué pasaría si usted en este instante toma su vehículo, que lo tiene allá afuera, toma su carro y se va hacia los patios, y usted se va y usted dice voy a obviar, voy a ignorar todos los semáforos? ¿Qué creen que pasaría, hermanos? ¿Qué creen que pasaría? Tendría que ser una coincidencia muy, muy especial que todos los semáforos estén en verde, ¿cierto? Lo más seguro es que usted va a encontrar semáforos en verde y en rojo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si usted los ignorara, hermanos? ¿Creen que llegaría a los patios? Lo más probable es que se estrellaría o los agentes de tránsito lo detendrían. ¿Alguna dificultad tendría usted? Hermanos, cuando uno decide no obedecer las normas de Dios para la familia, hermanos, vamos a tener que serios e inconvenientes, hermanos. Escuchen bien esto, hermanos. Cuando uno decide, estamos hablando entre cristianos, hermanos, cuando uno como cristiano decide no obedecer las normas que Dios ha establecido, hermanos, vamos a tener, pero muchos problemas, hermanos. Y de allí que hay muchos hogares, muchas familias, hermanos, que están juntas, pero no revueltas. Es decir, muchos hogares están viviendo juntos, pero más que todo están viviendo juntos es por el qué dirán, ¿no? Porque qué dirán si nos separamos, qué van a decir, ¿no? Mejor, pues hagamos aquí, usted allá en su cama, yo en la mía, pero nada de nada, y así no damos a entender que estamos mal. Simplemente estamos juntos aquí, pero no revueltos, hermanos. ¿Y saben por qué? Por no acatar las normas que Dios ha establecido. Por eso, hermanos, vamos a seguir y hoy sí vamos a terminar, hoy sí vamos a desarrollar todo el tema. Tenemos 3 domingos con hoy. Así que, hermanos, el anarquismo, una amenaza contra la institución familiar. ¿Qué dice el versículo que está allí en el orientador, hermanos? El texto para memorizar. Vamos a leerlo todos. El texto que tienen ustedes allí en el orientador. Ahora ustedes dirán ahí, pero ese versículo, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues tiene que ver todo, hermanos. Tiene que ver todo. Porque dice, y por haberse multiplicado, ¿qué? ¿Qué pasará? El amor de muchos, ¿se qué? Muy bien, hermanos. Esa palabra que está allí, maldad, ¿sabe qué significa? Anarquía. Y por haberse multiplicado la anarquía. ¿Y qué es anarquía, hermanos? ¿Qué es anarquía? Simplemente anarquía es vivir sin ley, vivir sin normas. Lo que está diciendo el versículo ese que ustedes van a memorizar, hermanos, es: y por haberse multiplicado la gente que quiere vivir sin ley, el amor de muchos se enfriará. Aplicándolo al hogar, aplicándolo a la familia, hermanos, mire, cuando los hijos no se someten a las normas del hogar, ¿qué pasa, hermanos? En ese hogar no va a reinar el amor. ¿Qué va a reinar? La guerra constante, los conflictos. Cuando una esposa no se somete a su esposo, hermanos, ¿creen ustedes que va a reinar el amor, la armonía? ¿Creen ustedes? No, va a reinar es la guerra. Cuando un esposo tampoco se somete y cumple con sus deberes como esposo, hermanos, en ese hogar no va a reinar el amor, sino que el amor se va a enfriar, ¿sí? La práctica del amor se va a enfriar. ¿Y todo por qué? Porque se ha multiplicado la maldad, es decir, se ha multiplicado la gente sin ley, la gente que quiere hacer lo que quiera, hermanos. Por eso, continuamos entonces, vamos a seguir acá. En el orientador ustedes tienen, hermanos, en el número 1, la definición, ya la vimos, vamos a pasar la definición, seguimos, vamos a seguir a la definición, ya eso lo vimos, todo eso pasemos,
Pasemos. En el orientador tienen en el número 2 donde dice causas del anarquismo. Entonces la letra A, B, C o los primeros 3 ítems ya los vimos. Ustedes creo que lo tienen en rojo. Lo que está en rojo ya lo vimos. Por eso vamos a continuar, Paulita, en la diapositiva número 4 creo que es. No, devuélvase. Nos devolvemos. Ahí, déjela ahí. Muy bien. Entonces, hermanos, causas del anarquismo. El número 1, 2 y 3 ya lo vimos. Vamos a continuar a partir del número 4, donde dice, por la poca presencia del varón en la vida de las esposas. O sea, estamos hablando, hermanos, y continuamos acá, para no repasar y repetir. Vamos allí. Que una de las causas, hermanos, del anarquismo es por la poca, apunten allí, escriban allí en el orientador, la poca presencia del marido en la vida de ¿quién? De sus esposas y de sus hijos, hermanos. Remítanse, hermanos, al orientador, a la reflexión, a la reflexión que hay en el orientador. Remítanse ahí, hermanos. La reflexión, ¿cómo dice? Bueno, a ver, voy a pedir a un voluntario. Voy a pedir a un voluntario, voluntaria que me lea, que pase aquí y me lea porque es que hay muchos no tienen orientador. Entonces, quiero que alguien, un voluntario aquí o voluntaria, pase aquí y me lee eso. Bueno, Javier. Ajá, sobraron los voluntarios. Ah, no están. Muy bien. Javier me va a leer para todos esta reflexión. Dice, padres ejemplares, hijos estables. El mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos y a aquellos que nos rodean es el de querer ser como nuestro Padre Celestial. Mi hijo nació hace pocos días, llegó a este mundo de una manera normal, pero yo tenía que viajar, tenía tantos compromisos. Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba, comenzó a hablar cuando yo no estaba. ¿Cómo crece mi hijo de rápido? ¿Cómo pasa el tiempo? Mi hijo, a medida que crecía, me decía, papá, algún día yo seré como tú. ¿Cuándo regresas a casa, papá? No lo sé, pero cuando regrese jugaremos juntos, ya lo verás. Mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo, gracias por la pelota, papá. ¿Quieres jugar conmigo? Hoy no, hijo, tengo mucho que hacer. Está bien, papá, otro día será. Se fue sonriendo. Siempre en sus labios las palabras, yo quiero ser como tú. Mi hijo regresó de la universidad el otro día, todo un hombre. Hijo, estoy orgulloso de ti. Siéntate y hablemos un poco. Hoy no, papá, tengo compromisos. Por favor, préstame el carro para visitar a algunos amigos. Ya me jubilé y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé. Hola, hijo, quiero verte. Me encantaría, padre, pero es que no tengo tiempo. Tú sabes, mi trabajo, los niños, pero gracias por llamar. Fue increíble oír tu voz. Al colgar el teléfono me di cuenta que mi hijo era como yo. El mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos y a aquellos que nos rodean es el de querer ser como nuestro Padre Celestial. Si logramos imitarle a Él, nuestra vida será de ejemplo y a través de ella diremos más que 1000 palabras. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Gracias, hermano Javier. Entonces, hermanos, mire que esa ilustración, esa reflexión nos habla de eso, de esa realidad y triste y cruda realidad. ¿Cuál realidad? El hecho de que hay muchos padres ausentes en la vida de sus esposas y de sus hijos, hermanos. Y cuando hablamos de ausentes no estamos diciendo necesariamente que se la pasan viajando o que están lejos, geográficamente distantes, no. Estamos diciendo, hermanos, hay mucha ausencia, aunque se viva en la casa, existe ausencia de los padres, como padres, pero también como esposos. Y esto, hermanos, está generando un terreno abonado, ¿para qué? Para que haya anarquismo, para que en el hogar no haya normas y para que cada quien haga lo que quiere. Interesante, hermanos, que hay padres. A ver, voy a hacer una pregunta para decir lo que quiero decir. Papás, padres, ¿cuándo fue la última vez que usted, un ejemplo, que usted jugó con sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted como
Estoy hablando de los padres primero, papás, varones. Como usted como varón jugó con sus hijos. No importa si son pequeñitos o grandes, pero ¿cuándo fue la última vez? O como dijera alguien, mucho tiempo, posiblemente. Mamá, a ver, mamás, ¿cuándo fue la última vez que ustedes jugaron? A ver, que ustedes permítanme la expresión, se tiraron al piso a jugar con sus pequeños. ¿Cuándo fue la última vez? Ayer, dicen unas hermanas, ayer, ¿no? Qué bueno. Pero todos ayer o muchos ayer hace 2 años. ¿Cuándo fue la última vez? Hermano, ¿quién lo creyera? Pero mire que esas cosas de uno jugar con ellos, de pasar tiempo con ellos, es muy, muy importante, hermanos. Es muy importante. A veces uno escucha hijos que dicen, uno les pregunta, ¿no? Yo le preguntaba a algunos que si ellos juegan con los papás y dicen, no, mi papá nunca juega conmigo. Mi mamá menos, porque ella se la pasa ocupada. Y mi papá se la pasa trabajando. Nunca juegan con nosotros. Hermano, yo sé que a muchos no nos gusta o no les gusta jugar, ¿cierto? Porque algunos creen que jugar con los hijos, que el juego es solamente para quienes, los niños, ¿cierto? Hermanos, el pasar tiempo con los hijos implica que muchas veces tenemos que tirarnos al piso con ellos. Cuando son pequeños, hermanos, porque cuando son grandes y no lo hemos hecho, hermanos, ya es tiempo, ya hemos perdido mucho tiempo. ¿Y qué me dice de las esposas? ¿Qué me dice de los varones que, aunque están presentes, pero ausentes con relación a sus esposas? Qué peligro, hermanos, qué fácil, ¿no? Yo siempre digo, hermanos, siempre digo y repito esto, y mientras que tenga vida lo repetiré, que cuando uno es novio, hermanos, uno no ve sino la novia, hermanos. ¿O no, hermanos? Usted piensa, usted come piña y le sabe a novia. Usted come plátano y le sabe a novia. Todo lo que usted come, ¿sabe a qué? A novia, hermanos. Todo el tiempo uno es pensando en la novia. Uno se va para el centro, hermanos, y si no tiene plata va a entrar un 500 y compra una flor de 500, ¿cierto? Y se la trae ¿a quién? A la novia, hermanos. O sea, eso es algo pues es bonito. ¿Saben qué es lo feo, hermanos? De eso. ¿Qué es lo feo? Hermanas, díganlo ustedes. ¿Qué es lo feo de eso, hermanas? ¿Cómo, hermana? Mal hecho, hermano Uden, mal hecho. Muy bien. Muy bien. Dice la hermana que lo malo de eso es que lo enseñan a uno así. Y cuando se casan, hermano, mire, cuando uno se casa, en el centro no venden flores. Ya eso no venden más nada, ¿cierto? Cuando uno se casa, el plátano le sabe ¿a qué? A plátano. A plátano. El arroz le sabe a arroz, hermanos. ¿Sí? Entonces y lo que quiero decir con esto, hermanos, es que cuando uno es novio, ya eso lo hemos dicho, ¿no? Uno va a visitar la novia y 2 horas se le hacen como ¿qué? Como 5 minutos. Y uno se la pasa 3 horas allá con la novia y la suegra le está diciendo, no pensará que le va a dar posada, ¿no? Sí, y uno se la pasa ya 3 horas y eso pasa volando, hermanos. Y como si fuera poco, uno llega a la casa. Anteriormente era por el teléfono fijo, ¿cierto? Pero ahora, hermanos, hay WhatsApp, hay ¿qué más? Videollamadas, ping, todo esto de redes sociales, el Face. Usted llega y entra a Face, por Messenger, todas esas cosas. O sea, usted sigue ¿qué? Comunicándose con la novia, hermanos. Pero aquel día cuando uno se casa y el pastor le dice, la amarás en todo tiempo, te entregarás solamente a ella en cuerpo, alma y ¿qué más? En todo. ¿Y qué dice uno? ¿Qué decimos los varones? ¿Qué decimos, hermanos? Sí. Y a la mujer le preguntan, ¿qué dice ella? Sí. Pero ella dice sí, es como ellos no estamos pensando en la realidad. El hombre está pensando en la luna de miel, ¿cierto? Cuando uno está allá. Y la mujer está pensando de que, ojalá alcance la comida para todos, ¿cierto? Para que nadie raje de nuestra boda, ¿no? Eso es. Y decimos sí.
todo sí. Hermanos, pero cuando uno se casa, entonces ocurre algo tan dramático, tan raro, tan una cosa rarísima, hermanos. Que ese deseo de uno estar con la esposa, de uno estar hablando con ella, eso comienza a cambiar a los cuantos años. No, los primeros días no, hermano, los primeros días uno está pero mejor dicho, más engolosinado que un comiendo mango, dicen por ahí, ¿no? ¿Qué pasa a los 3 años? A los 3 más o menos, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A los 3 años qué? La esposa comienza coge una foto de cuando uno se casó, ¿cierto? Coge una foto y comienza a mirar la foto y a mirarlo a uno. Oiga, ¿será el mismo? Este será el mismo. ¿Será? No, pero no, sí es el mismo. Es el mismo físicamente, pero no es el mismo que dedicaba tanto tiempo a ella. Ya no es el mismo. Ahora él se dedica ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué nos dedicamos los hombres, hermanos? Cuando ya pasa uno la goma, digo la fiebre. ¿A qué? Entonces, cuando novios, eso a uno le invitaban a jugar fútbol y uno decía, no, me duele la rodilla. No, hoy no puedo. No, los invitaban a uno a jugar pool, ¿cierto? Los amigos, vamos a jugar pool. Y uno decía, no, yo no juego pool. Cuando después de 3 años, entonces, ¿qué pasa? Uno invita a los amigos a jugar pool. Uno invita a los amigos a jugar fútbol. Y uno dice, uy, yo quiero estar en cualquier lado menos en la casa. Todo eso comienza a pasar, hermanos. Hermanos, miren, y sabe que esta situación es normal. Es normal que uno cuando se casa cambia. Eso es normal, hermanos, eso es normal. Pero saben que eso que es normal también puede convertirse en una amenaza para la familia. ¿Por qué? Porque se va perdiendo el sentido. Y porque como ya estamos ausentes, tanto de los hijos como de la esposa, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ya cada uno comienza a hacer lo que quiere. Vamos a seguir, hermano, porque esto está larguísimo. Seguimos. Otra causa, hermanos, otra causa de anarquismo. Causa del anarquismo es porque no es fácil ejercer la autoridad. ¿O hay alguien, hermanos, que creen que es fácil ejercer la autoridad? No, hermanos. En todo aspecto, en todas las áreas, quien tiene la autoridad lucha para ejercerla, hermanos. Si es un administrador de un centro comercial, hermanos, la gente lucha. Yo recuerdo cuando trabajábamos en el OIT, que estos pobres administradores llevaban, hermanos, era gente que le tocaba muy duro, porque todo el mundo era inconforme. El uno quería que los locales se pintaran de cierta forma, los otros querían que de la otra forma, armaban huelga. Eso era una situación difícil, hermanos. Hermanos, quien tiene autoridad lucha para ejercerla. No es fácil, hermanos. Los que tienen empleados a su cargo, hermanos, luchan para ejercer la autoridad, porque tratar con gente es muy, muy, muy difícil. Cada uno tiene sus expectativas, sus necesidades, sus gustos, y complacer a todo el mundo es imposible, hermanos. No es fácil ejercer la autoridad, hermanos, porque para ejercer la autoridad se requiere de ser ejemplo, hermanos. Uno de los requerimientos para uno ejercer la autoridad es ser modelo, es ser ejemplo. Porque si yo quiero que mi hijo sea obediente, yo también tengo que obedecer a quienes están por encima de mí en cuanto a autoridad. ¿Qué le puedo yo decir a mi hijo? Usted tiene que ser obediente. Si yo, siendo un empleado, vamos a decir, hermanos, siendo un empleado de una empresa, no obedezco las normas de la empresa, ¿cómo es que yo le voy a exigir a mi hijo que sea obediente y que cumpla las normas? Por eso no es fácil, hermanos, ejercer la autoridad, porque para ejercer la autoridad se requiere ser ejemplo, se requiere ser modelo, se requiere modelar. Pero no solamente eso, hermanos, miren, se requiere también para uno ser, para esto de ejercer la autoridad se requiere santidad. Y ya lo explico, hermanos. ¿Cómo es que yo puedo exigirle a un hijo? ¿Cómo es que yo puedo exigirle a un hijo que no practique ciertas cosas? Si yo, como padre, tengo un concepto de la santidad muy vago, y voy a colocar el ejemplo para entender mejor, hermanos. ¿Cómo es que yo le voy a decir a un hijo o a una hija, hijo o hija, usted debe llegar casta hasta el matrimonio?
usted debe llegar virgen, usted debe llegar a un hombre, usted debe llegar virgen al matrimonio, usted debe hacerlo. ¿Cómo es que yo le voy a exigir a un hijo? Hermanos, si soy de los que dicen, como muchos dicen, que tener relaciones sexuales antes del matrimonio, eso no hay problema. Sí, hay padres, hermanos, inclusive padres cristianos, que de alguna manera dan licencia para que sus hijos, cuando están en la adolescencia o en la juventud, les dicen, ustedes, pues, eso sí, tengan mucho cuidado de no quedar embarazadas. ¿Sí? Y a los hijos se les dice, eso sí, tengan mucho cuidado de no dejar hijos por ahí regados. Hermanos, ese es el consejo. Pregunto, hermanos, ¿eso es un consejo de cristianos? Hermanos, a los hijos hay que enseñarlos a que lleguen vírgenes al matrimonio, hermanos. Ahora usted dirá, porque esa es la otra, pero ¿cómo le voy a enseñar yo a mi hijo si yo nunca llegué virgen al matrimonio? Déjeme decirle una cosa. El patrón para usted enseñarle a su hijo no es su experiencia. El patrón para usted enseñarle a su hijo es ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Conocí un padre que él permitía que su hija tuviera un novio y tuviera el otro, lo que hoy día para muchos, ¿no? Para muchos, especialmente en el mundo de afuera, el mundo no cristiano, ser novio, hoy día ser novio es convivir, ¿cierto? Y ser amigo es ser novio. Bueno, entonces esta muchacha tenía novios con el uno y con el otro. Entonces, hablando yo con el papá, yo le decía, bueno, ¿y usted qué hace al respecto? ¿Y sabe qué me dijo, hermanos? Dijo, no, yo no puedo decirle nada a ella, porque yo también fui lo mismo. ¿Qué piensan de esta afirmación, hermanos? ¿Qué piensan? O sea, el hecho de que usted en su juventud haya tenido ese tipo de conducta, pregunto, ¿eso lo autoriza usted o eso lo justifica para usted ser permisivo en cuanto al pecado de sus hijos, hermanos? No y no. Mi experiencia, hermanos, no es la norma. La norma es la palabra del Señor. Lo que estoy diciendo con esto, hermanos, es que para yo poderle exigir a mi hijo un estándar de moralidad o un estándar de santidad, yo tengo que tener un alto concepto de santidad. Si yo no tengo un alto concepto de lo que es la santidad, hermanos, va a ser muy difícil, hermanos, porque voy a permitir. Y algunos dicen, ¿no? Lo que muchos dicen es, hay que entenderlos, ellos son jóvenes. O sea, están diciendo, ellos pueden tener relaciones sexuales, son jóvenes, sus hormonas están funcionando a millón, eso hay que entenderlos. Yo también pasé por ahí, dicen otros, yo también pasé por ahí. Hermanos, esas cosas, esas expresiones están en contra de la norma de santidad que la palabra del Señor nos enseña. Entonces algunos dicen, ¿y usted qué se las viene a dar de santurrón? No, es que no se trata de que se las venga a dar, se trata de lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Usted fue eso, pero ya no lo es. Y aunque usted pueda tener problemas, seguir luchando como todos seguimos luchando en alguna área, hermanos, es verdad, pero nuestro compromiso es un compromiso con la santidad. Así que, hermanos, si su hijo es de los que está por ahí faroleando, es de los que está picando aquí y allá y todo eso, y usted como padre se da cuenta de que su hijo está haciendo eso, ¿qué debe hacer usted? Decir, es que son jóvenes. No, señor. Usted como padre y yo como padre tenemos que decirlas, llamar a cuentas y explicarle por la palabra del Señor que Dios es un Dios de orden, hermanos. Y no nos excusemos diciendo, es que son jóvenes, son adolescentes. No, hermanos. Entonces, hermanos, a veces es difícil ejercer la autoridad por eso, hermanos, porque se requiere de nosotros un concepto elevado de la santidad. Diga, hermano. Correcto. Dicen, para ser más concreto, ¿no? Mire, para ser más concreto, hermanos, existe una mentira por ahí que el diablo se inventó y la está vendiendo a muchos cristianos. Es la siguiente: hay que dejarlo que queme etapas, porque si es hombre y no quema etapas, se puede voltear. Así, hermanos. Así claro. ¿Sí me explico, hermanos?
Si es un hombre y no quema, y no tiene relaciones, ese muchacho de pronto se le puede los cables, ¿cierto? Entonces se puede ir para el otro lado, hermanos. El que hace eso, hermanos, no se fue en el momento, ese ya estaba, ya tenía problemas. Entonces muchos creen eso, ¿no? Quemar etapas, hermanos. Mire, ¿saben una cosa? ¿Ustedes qué creen? Que el que nos diseñó, que el que nos formó, que el que nos hizo con minucioso detalle, ¿usted qué cree, hermanos? ¿Él no conoce esas etapas? ¿Ustedes no creen que Dios conoce esas necesidades, hermanos? Sin embargo, hermanos, Dios conoce perfectamente todo. Sin embargo, ¿qué nos manda a Él? ¿Hacer qué? Santos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermanos. Dios no se contradice. Si Él nos manda a ser santos y a tener una vida santa en esa parte, hermanos, es porque se puede serlo. Se puede serlo. Y así la sociedad nos diga todo lo contrario, hermanos. Ustedes saben más que yo eso, hermanos. ¿Cuál es el tipo de educación sexual que se está dando hoy en las instituciones? ¿Cuál es? Los que son aquí maestros, docentes. ¿Cuál, hermano? Entonces la educación es, usted puede dejar la cédula en la casa, puede dejar los papeles del carro, pero no deje el condón. Eso es lo que están diciendo, hermanos. No deje, cuídese. Ese es el tipo de educación. Bueno, no todo, pero ese es en sí, hermanos. El enfoque es no a la irresponsabilidad de tener hijos por allí. Pero resulta que la palabra del Señor, hermanos, va más allá que eso, hermanos. Y la palabra del Señor no nos manda a prevención en el sentido de no tener hijos. La palabra del Señor nos ordena y exhorta es a la abstención, hermanos, a la santidad. Y a mí me llamó mucho la atención, hermanos, un día que cuando en aquel entonces presidente Álvaro Uribe dijo, no es política lo que voy a hablar, sino una expresión que me gustó mucho. Porque todos estaban hablando ahí, estaban debatiendo, entonces, ¿qué era lo mejor para que no hubiera tantas adolescentes embarazadas y tantas cosas, no? Hermano, yo no sé por qué se ponen a darle tantas vueltas a esas cosas, ¿no? ¿Qué ole la mejor? Entonces algunos decían, no, pues la solución es que hay que decirles que se cuiden, ¿cierto? Pero todo giraba en torno a ¿qué? A que tome pastillas, a que se cuide, que condón y todas esas cosas. ¿Saben qué dijo Álvaro Uribe, hermanos? Si lo dijo de corazón, lo felicito, bueno, pero lo dijo. Dijo, no, la mejor solución es que las niñas y los jóvenes lleguen castos al matrimonio, hermanos. Y lo dijo un hombre que yo no creo si es evangélico, cristiano evangélico. Pero hermanos, miren, dijo eso. La mejor solución para ese problema, para que no queden niñas embarazadas, para que hombres a los 14 años por ahí siendo papás, que prácticamente ni son el papá, son como el hermanito del hijo, ¿cierto? La mejor solución es que ¿qué? Decían ellos, que esperen, decía Álvaro Uribe, que esperen hasta llegar hasta al matrimonio, hermanos. A lo mejor Álvaro Uribe ha leído la Biblia, porque eso es el concepto bíblico, hermanos. Se requiere santidad, se requiere sabiduría, se requiere firmeza, hermanos. No es fácil ejercer la autoridad porque se requiere firmeza, hermanos. Hay que ser firmes, firmes. Y ahorita explicamos un poquito más eso. Seguimos. Miren, hermanos, otra causa del anarquismo es la siguiente. Otra causa por la cual en los hogares hay tanto anarquismo, tanta desobediencia entre los miembros de la familia es por esta. Por confundir la autoridad con el autoritarismo. Muchos creen que tener la autoridad entonces es ser autoritario, ¿no? Paulita, vamos a darle un clic acá. Dale un clic acá, aquí, no, devuelves, dale aquí. Muy bien. Vamos a mirar, hermanos, entonces, algún contraste en lo que es autoridad y autoritarismo. Primero, la autoridad es por el ejemplo. Entonces, si la autoridad es por el ejemplo, el autoritarismo, ¿por qué será? Por imposición, hermanos. La autoridad se gana por ser ejemplo, pero el autoritarismo tiende a ¿qué? A imponer, hermanos, sin antes haber un proceso previo de enseñanza, de adiestramiento. La otra, la autoridad es consistente.
La autoridad es consistente. ¿Y el autoritarismo qué es? Es repentino, hermanos. ¿Qué significa esto? A veces la autoridad indica, cuando hablamos de consistencia, es que siempre va en un mismo nivel. Desde que se comenzó hasta que se termina, se mantiene esa tendencia. Pero el autoritarismo, ¿qué es, hermanos? Repentino. O sea, surge de la nada. Si estoy de mal genio, entonces impongo mis normas, impongo las leyes. Esa es la idea, hermanos. Otra. La autoridad tiene respaldo. El autoritarismo tiene ¿qué? Caprichos, hermanos. La autoridad tiene respaldo. ¿Por qué decimos respaldo? Porque la autoridad está establecida ¿por quién, hermanos? Por Dios. El respaldo para la autoridad es Dios mismo, es su palabra. Pero el autoritarismo, hermanos, tiene caprichos. A mí no me gusta eso, decimos, ¿no? Entonces imponemos una norma. A mí no me gusta eso, imponemos. La esposa dice, a mí tampoco me gusta, así que se hacen así las cosas. O sea, el autoritarismo es por caprichos. Seguimos. La autoridad se basa en el carácter, hermanos. La autoridad se basa en tener un carácter ejemplar. Y el autoritarismo se basa en ¿qué, hermanos? En las circunstancias. Voy a colocar un ejemplo. Yo he escuchado mamás que le dicen a los hijos, hijo, espere que su papá esté de buen genio para que le pida permiso. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Por ejemplo, el hijo quiere o la hija quiere que el papá o le den permiso para ir a cierta parte. Entonces, la mamá le dice, hijo, espérese que su papá esté de buenas, dicen por ahí, ¿no? De buenas pulgas, para que le dé permiso. Porque si usted le pide permiso así como está, olvídese que le va a dar. ¿Sabe qué está indicando eso, hermanos? Que ese papá no tiene autoridad, sino que es autoritario. ¿Por qué? Porque el autoritarismo es circunstancial. Me explico. El autoritarismo es cuando si yo estoy de buen genio, concedo lo que me piden. Pero si estoy de mal genio, no lo concedo, sin importar si eso es bueno o sea o es malo. ¿Me explico, hermanos? Seguimos. La autoridad busca proteger. Eso es muy importante. La autoridad busca proteger, hermanos. El autoritarismo busca ¿qué? Imponer. Eso es. Seguimos. La autoridad es que revela ¿qué, hermanos? Cuando hay autoridad en una persona, ¿qué revela? Revela fortaleza, ¿cierto, hermanos? ¿Qué revela el autoritarismo, hermanos? ¿Qué revela el autoritarismo? Revela debilidad. Quien tiene autoridad, hermanos, mire, quien tiene autoridad no necesita, y escúchenme bien, hermanos, esto. Quien tiene autoridad en el hogar no necesita gritar para que se obedezcan las normas. El que grita es el autoritario, porque está reflejando una debilidad. ¿Cuál es la debilidad que está reflejando el que grita en la casa, hermanos? ¿Cuál es? Que cree que para que le obedezcan tiene que gritar. A propósito, ¿cuántos de ustedes, hermanos, gritan en la casa? ¿Cuántos hermanos gritan? 3 nomás, hermanos. Toca disciplinar los 3 que gritan. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos la tendencia de gritar a nuestros hijos? A ver. Las hermanas que están trapeando, ¿cierto? Están trapeando ahí. Tienen 5 minutos para trapear, se ponen a trapear y en esas pasa el chinito, hermanos, corriendo. ¿Qué dicen las mujeres, las hermanas, las mamás? ¿Qué le dicen? Hijo, usted sí es tan lindo, ¿cierto? Dicen, no, eso le pegan los gritos y el pelito queda ¿qué? Aturdido, hermanos. Autoritarismo. ¿Alguien levantó la mano para decir, hermano, diga? Exacto. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Y usted sabe por qué? Es cierto, hermanos, estoy de acuerdo con usted. Es cierto.
Pero ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque esa ha sido la formación que le hemos dado a nuestros hijos. Diga, hermano Matus. Muy bien, hermano. Eso es, hermano. Entonces el hermano dice que él nunca gritó a sus hijos cuando sintieron fue el leñazo. No, el hermano los enseñó con él hablándoles, hermanos. Diga, hermana Diela. Es decir, esto está interesante, hermanos. O sea, la realidad, triste realidad, diga Lorena. Hermano, la realidad es que entre esto y del dicho al hecho hay ¿qué? Kilómetros. Pero, hermanos, no significa que porque la realidad sea la que estamos presentando, no significa que eso sea lo correcto, ¿no? ¿Por qué lo digo? Hermanos, sí conozco familias, yo conozco familias, hermanos, que los papás no gritan a los hijos, no los gritan, les hablan y ellos hacen caso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los han enseñado, desde niños los han enseñado, hermanos. ¿Saben cuándo uno comienza a fallar en eso? Desde el primer grito que usted le pega a su hijo, hermanos. Usted no se ha dado cuenta, hagan un recorderis, hermanos. ¿Se acuerda usted la reacción de su hijo la primera vez que usted lo gritó? ¿Cómo reaccionó ese hijo? ¿Qué hizo? Se asustó. ¿Cierto? Vaya, grítelo ahorita, ¿qué hace? No pasa nada, se acostumbró. Quedan 10 minutos, hermanos. Seguimos, ya terminamos allí. La autoridad genera buen ambiente, hermanos. La autoridad genera buen ambiente. Cuando hay autoridad se genera buen ambiente en el hogar. Cuando hay autoritarismo se genera ¿qué, hermanos? Zozobra, hermanos. Cuando hay autoritarismo, mire, es triste, hermanos, escuchar miembros de la familia que dicen, tanto del uno como el otro, por ejemplo, hay varones, hay mujeres que dicen, bueno, que cállense la boca porque llegó su papá. Se callen porque llegó su papá. Pero hay otros que dicen, bueno, cállense porque llegó su mamá. Llegó su mamá. Así que, o sea, en esa casa no hay autoridad, hay autoritarismo y eso genera ¿qué? Zozobra, temor, miedo, ¿no? Muy bien. ¿Se acabó? Nos regresamos, hija, dele por aquí sí, regrésese donde íbamos. Muy bien. Pasamos, la segunda, eso es. Hermanos, mire, otra situación que genera anarquismo es por el desacuerdo que hay entre los esposos. Vamos a pasar rápidamente. Usted como esposo y esposa ya tienen claro, hermanos, cómo van a disciplinar, cómo van a instruir a sus hijos. ¿Es claro? ¿Sí? Es claro que todavía no han empezado, ¿cierto? Muchos, ¿verdad? ¿Es claro? Ya tenemos las normas, cómo y quién lo va a hacer y en qué situación. ¿Es claro? Hermano, mire que cuando el padre va a disciplinar a sus hijos y la mamá, movida por los buenos sentimientos, le pega el grito y ¿usted por qué le pega al niño? No sea injusto, ¿Qué pasa, hermanos? Ahí hay ¿qué? Anarquismo. ¿Y qué va a suceder, hermanos? Ese hijo le va a perder respeto a quien lo está disciplinando en ese momento. Cuando los esposos no se ponen de acuerdo, hermanos. Pero no solamente desacuerdo en la crianza, hermanos, mire, cuando hay desacuerdo en las finanzas, y especialmente cuando los dos trabajan, ¿no? Entonces cada uno dice, bueno, yo como soy la que trabajo, pues yo hago con mi plata lo que yo quiero. Eso ocurre del Puente San Antonio para allá. No sé si aquí también, ¿no? Como yo soy el que trabajo aquí, yo soy el que digo qué se tiene que hacer con la plata. No se ponen de acuerdo. Pareciera ser que es un hogar donde hay dos instituciones y resulta que el hogar es una sola institución, hermanos. No se ponen de acuerdo, por ejemplo, en las proyecciones. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos llevar a nuestra familia? Cuando hay desacuerdo, hermanos, que el uno va para un lado y el otro va para otro lado, pues lo que están preparando es un terreno propicio para el anarquismo, para que los hijos crezcan sin obedecer al uno o sin obedecer al otro. Segundo, seguimos, vamos a rápidamente. Los fomentadores, hermanos, ¿qué es lo que fomenta? ¿Qué son aquellos factores que fomentan el anarquismo en la vida familiar, hermanos? Y vámonos para Isaías 14, y allí en Isaías 14 encontramos el ejemplo, hermanos, el ejemplo negativo.
¿Y qué fue lo que llevó a Lucifer a la situación a la que llegó? ¿Qué dice, hermanos? Léanme Isaías 14, 13 y 14. Un hermano que me lo lea, por favor. Gracias, mi hermana Rosa. Miren, hermanos. Lo primero que Lucifer hizo fue tener ¿qué? Inconformismo con el orden establecido, hermanos. ¿Dios había establecido un orden angelical, hermanos? Sí, ¿cierto? Dios había establecido un orden ya. Pero ¿saben qué fue lo que a Lucifer lo comenzó a llevar a la sublevación o a la insubordinación? El inconformismo por el orden que ya estaba establecido, hermanos. Él dice, levantaré ¿qué? Levantaré mi ¿qué? Mi trono. Miren, hermanos, Lucifer está diciendo, pues sí, Dios tiene su trono, Dios tiene ya todo ordenado, pero yo voy a levantar mi trono. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué lo hizo? Porque Lucifer estaba inconforme con el orden que Dios había establecido y dijo, yo mejor hago mi propio orden, porque lo que yo hago es mejor. Hermanos, eso es lo que pasa en los hogares hoy día. Muchos creen que el orden que está establecido por Dios, eso no funciona. Que eso funcionó por allá para años atrás, pero que hoy día no funciona, hermanos. La palabra del Señor sigue vigente y la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, no cambia. Otra. El deseo de poder, Mire, hermanos, dice Satanás allí, me sentaré. ¿Qué está diciendo? Me sentaré. Cuando él dice me sentaré, está hablando del trono, no me sentaré en el trono. ¿A qué? A mandar. Satanás no quería ser subordinado. Lucifer no quería estar bajo la autoridad de Dios. Lucifer quería tener su propia ¿qué? Autoridad. Quería tener su propio poder. Hermanos, en todo sucede lo mismo. Siempre en estos famosos grupos, no son grupos, ¿cómo se llama esto, hermanos? Los indignados, son expresiones, ¿cierto? Pero hay unos que llaman los indignados. ¿Qué hacen ellos? Simplemente protestar contra el orden que está establecido. ¿Qué es lo que hacen nuestros hijos en la mayoría de los casos, hermanos? ¿Por qué les cuesta someterse a las normas? Porque ellos quieren tener su propio ¿qué? Poder, su propia autonomía. Y por último, hermanos, otro fomentador de la anarquía es el deseo de ¿qué, hermanos? De independencia. El deseo de ser independientes, de no estar bajo la autoridad de ninguno. Ejemplo, el hijo que dice, ya estoy cansado de mis papás. ¿Sí? Ya estoy cansado de que en mi casa me prohíban hacer esto y hacer lo otro y que me pongan horario. Ya estoy cansado. Me voy de la casa porque quiero ser ¿qué? Quiero ser ¿qué? Independiente, ¿cierto? ¿Han visto esa situación, hermanos? Y listo. Se independizan, arrancan, se van de la casa, hermanos. Pero han olvidado un pequeñito detalle. ¿Cuál es el pequeñito detalle que han olvidado? El pequeñito detalle que han olvidado es que nunca en ningún lugar será igual que en la casa. Amén, hermanos. Muchos dicen, no, me voy de la casa, estoy aburrido. Mi papá y mi mamá molestan mucho, me molestan mucho, me colocan normas, me voy. Y se van de la casa, hermanos. ¿Y saben cómo a quién les pasa? Como al hijo pródigo, hermanos. Cuando llegan por allá a llevar como decimos, ¿no, hermanos? Del chispero, ¿no? Cuando tienen que trabajar para su sostenimiento, cuando tienen que asumir sus propios gastos, entonces comienzan, se arrepienten. Pero ¿saben qué es lo triste, hermanos? Se arrepienten no del pecado de haber desobedecido a sus padres. ¿Saben de qué se arrepienten, hermanos? De las consecuencias, hermanos. Se arrepienten de las consecuencias. Y entonces, ¿qué hacen? Dicen, me levantaré, iré a mi casa y diré, padre, papá, mamá, sígueme manteniendo porque afuera es muy duro. Nunca dicen, papá, mamá, perdónenme porque pequé contra ustedes. Yo reconozco que fui rebelde. Yo reconozco que me fui de la casa porque estaba rebeldizado contra ustedes. No dicen eso, hermanos. Se van de la casa y llegan arrepentidos. No arrepentidos. Bueno, sí arrepentidos de las consecuencias, mas no del pecado. ¿Sucede eso, hermanos? Sucede.
Entonces, hermanos, mire, eso es debido a qué? Al querer ser independientes. Vamos a seguir, hermanos. Y lo otro sí ya es sencillo. Las consecuencias, hermanos, por ser anarquista. Lo que sigue ahorita es, si nosotros somos anarquistas en el momento, hermanos, cuando tengamos que ejercer autoridad sobre alguien, sobre algunos, esas personas también van a ser con nosotros. Primero, hermanos, una de las consecuencias cuando hay anarquismo, cuando no hay respeto y acatamiento a lo establecido, lo primero es esto, hermanos. Se induce a la ginecocracia o ginecocracia. ¿Qué es eso de ginecocracia, hermanos? ¿Qué dice Alvar? ¿Qué es la ginecocracia? ¿Poder qué? Ah, sí. La palabra gine o giné significa mujer, ¿no? Mujer. Y cracia, pues poder, dominio, autoridad. Cuando, escúchenme bien, cuando el varón no ejerce la autoridad, cuando el varón cede la autoridad, entonces ¿quiénes pasan? ¿Cómo es que hay una película? ¿Segundo al mando es? ¿Quién es la segunda al mando? O en este caso no es la segunda. ¿Quién toma la autoridad, hermanos? ¿Quién? La mujer. Y entonces muchas mujeres dicen, no, es que a mi marido eso no lo mueve ni un terremoto, así que yo asumo las riendas, hermanos. Y ahí no lo vamos a leer, hermanos, pero la cita que está allí habla de Jezabel. Jezabel, cuando el profeta Elías, destruyó a los Baales, ¿cierto? Cuando hizo ese gran milagro. Entonces cuando Jezabel, la mujer de Acab, el rey re malo que había, Jezabel escuchó lo que Elías había hecho. ¿Sabe qué hizo Jezabel? Usurpó la autoridad de su marido y dijo, a ese Elías, a ese profeta de Dios, mañana lo voy a tener que muerto acá. Hermanos, miren, lean la historia, ¿no? La cita está ahí. Resulta que esa situación o esa actitud de Jezabel de usurpar la autoridad de Acab puso en aprietos y en apuros al profeta de Dios, porque lo mandó ¿a qué? A escapar. El hombre tuvo que escaparse y esconderse por allá. Y el hombre sufrió tanto que hasta dijo, ¿por qué no me quitas la vida, Señor? Un ejemplo práctico, hermanos, con esto. Hay una iglesia, hay una congregación de nuestra misión Alianza. Estoy hablando de esto, ginecocracia. Hay una congregación de nuestra misión Alianza que el pastor de la iglesia dura hasta que 5 mujeres de la iglesia dicen. ¿Me explico? Los esposos de ellas son los líderes de la iglesia. Son los líderes de la iglesia. Pero resulta que si a las esposas de ellos, el pastor o la familia pastoral no les gusta, entonces ¿qué hacen ellas? Hermanos, y lo que voy a decir es literal. Ellas le dicen, a los esposos, si ustedes no sacan a ese pastor, nosotros no volvemos a la iglesia. Hermanos, y han pasado ya varios procesos en los que son ellas las que determinan qué pastor y cuánto tiempo deben estar ese pastor en la iglesia. Hermanos, ¿saben qué se llama eso? Ginecocracia. ¿Y por qué? Porque los esposos, los líderes, no ejercen la autoridad. Seguimos, hermanos. ¿Qué dice Gálatas 6:7, hermanos? Bueno, este es que se pierde el control de la familia, ¿no? Estos versículos hablan de que en aquellos tiempos no había rey y cada uno hacía lo que bien se le parecía, o sea, se pierde el control. Pero el que sigue, otra consecuencia, hermano, miren, ¿qué dice Gálatas 6:7? Gracias, hermana. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Y agrega, todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. O sea, hermanos, aplicando ese principio al anarquismo, el que es anarquista, ¿qué va a segar? ¿Qué va a cosechar? Anarquismo. El que es anarquista, el que no se somete, el que dice, no, yo no le hago caso a esos líderes, yo no le hago caso a mis padres, eso es puro cuento lo que dicen. El que hace eso es un anarquista y lo que va a cosechar es anarquismo. Más adelante lo va a hacer. Porque la palabra del Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Seguimos. Y ya lo dijimos, otro efecto, hermanos, es el enfriamiento del amor, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, hermanos. A veces uno tiene la sensación
de que en la iglesia por tiempos hay como desánimo, hay como un ambiente pesado, ¿cierto, hermanos? ¿Sí han sentido alguna vez ustedes eso? Y usted dice, no, pero ¿qué estará pasando? ¿No? Hay como que no hay ganas de nada, ¿no? En muchos de los casos, ¿saben por qué es, hermanos? Porque empezando que en la casa cada uno hace lo que quiere, o sea, hay anarquismo. Y en la iglesia no es la excepción. Porque como seamos en la casa, lo vamos a hacer en la iglesia, hermanos. O sea que el anarquismo produce enfriamiento, un ambiente tenso y pesado, malestar general dentro de la congregación. Por último, hermanos, el anarquismo también disminuye el potencial de hombres aptos para el ministerio. Y ese pasaje está hablando que el que quiere ser líder debe tener que control de su familia. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? ¿Qué está diciendo, hermanos? ¿Qué está diciendo? Que una consecuencia del anarquismo es que si nosotros como padres no le enseñamos a los hijos, hermanos, a someterse a la autoridad establecida, entonces muy poca esperanza hay de que esos hijos un día lleguen a ser líderes, porque le estamos sembrando en ellos esa actitud de anarquista, de que no se sometan a nada ni a nadie. Hermanos, como conclusión decimos, el plan y la voluntad de Dios es que como institución familiar acatemos y obedezcamos las normas establecidas para bendición de nosotros y para gloria del Señor. Hermanos, estar bajo autoridad, estar en autoridad es estar en el orden de Dios. Y si estamos en el orden de Dios, hay bendición. Todo lo contrario, cuando nos salimos y no queremos someternos, hermanos, las consecuencias vendrán. Hermanos, Dios nos ayude para que este fantasma del anarquismo desaparezca del ambiente familiar y del ambiente de la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y queremos darte gracias, Padre bueno, por tu fidelidad. Y gracias, Señor, por hablarnos y confrontarnos con realidades que son patentes en nuestra vida, en nuestros hogares. Danos la gracia y danos la sabiduría, mi buen Dios. Capacítanos, Padre, para que cada uno, como esposos, como esposas, como padres, como hijos, podamos, Señor, mantenernos en el orden, en el diseño armonioso y edificante que tú has establecido para que como familias vivamos. A ti sea la gloria, Señor, y a ti sea la honra. En Cristo, amén y amén. Hermanos, Dios nos bendiga grandemente y nos capacite para obedecer su palabra.